Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy quiero hablarles un poco de los cuidados que debemos tener cuando conseguimos una rosa del desierto y somos principiantes, porque hay algunas personas que llevan alguna planta y no saben cómo cuidarla. Entonces lo primero que debemos hacer eh, es colocar la rosa del desierto en un lugar donde no le dé mucho sol. Puede ser de 2 a 4 horas, preferiblemente el sol de la mañana, para que la planta se vaya adaptando a nuestro clima. Muchas veces al principio se nos empiezan a poner las hojas así amarillas y eso es normal, porque la planta está pasando por el estrés de cambio de clima. También no me gusta trasplantar al principio porque, bueno, si somos principiantes, primero que nada no vamos a saber cómo trasplantar. Si cortamos alguna raíz, la planta también va a empezar a poner hojas amarillas, si le entró alguna pudrición o algo, entonces no vamos a saber si la planta está estresada por el cambio de clima o porque tiene alguna pudrición en las raíces. Por eso es mejor dejarla así, cuando ya más o menos ya vamos eh, aprendiendo. Luego vamos a pasar al siguiente paso, que ya es trasplantar o podar, o el siguiente paso que vamos a dar. Pero eso sí, vamos a informarnos primero cada vez que vamos a hacer algo nuevo. Puede ser polinizar, podar o, o hacerle trasplantes o algún corte de raíz o algo. Entonces es mejor primero ir paso a paso. Entonces lo primero que yo hago es eso, ponerla en un lugar donde le dé la iluminación, puede ser 2 o 4 horas del sol de la mañana, para que la planta se vaya adaptando. A veces traemos alguna rosa del desierto así de un vivero y ella viene con mucho espacio de entre hoja y hoja, y eso es porque estaba en un lugar muy sombreado. Entonces si lo ponemos en un lugar donde pegue mucho sol, al principio se nos van a quemar las hojas. Por eso es que hay que ir poniéndolas poco a poco eh, al sol. También, para que nos den bastantes flores, debemos colocarlas en un lugar donde dé bastante sol, eh, preferiblemente entre 4 8 horas, o puede ser más horas de sol, aunque cuando lleva muchas horas de sol, la planta puede tener quemaduras en el caudex o se empieza a poner como amarilla. Por eso también debemos cuidar cuando le da mucho sol. Cuando se ponen amarillas a veces por quemaduras de sol, también hay pudriciones. Eh, cuando una rosa del desierto tiene buena exposición solar, crece así, compacta, casi no hay espacio entre las hojas. Esto nos ayuda mucho cuando hacemos una poda, ya que va a tener bastantes yemas de brotación. Y cuando podamos, entonces vamos a tener más cantidad de que nos dé más ramitas, como aquí en este caso. Y mientras que si podamos una de estas que tiene esos espacios más separados, va a haber menos cantidad de ramitas. Donde están estas hojas pegadas es donde hay una yema de brotación, ahí es donde van a ser la siguiente ramita. Entonces esto nos sirve para cuando hacemos injertos, puede ser que vamos a necesitar, si está así muy separado como en esta, vamos a necesitar un pedazo más grande de la ramita para poder injertar, mientras que en estas otras se necesita un pedacito más pequeño, y ahí vamos a tener muchas yemas de brotación. Por eso es que hay que darles la cantidad de exposición solar correcta. También muchas veces me preguntan por el riego, que cuántas veces se le puede poner agua a la rosa del desierto, y lo que yo le digo a la gente es que ellos deben ver cuando la rosa del desierto esté el sustrato seco. Si le tocamos el sustrato y está completamente seco, ya le podemos dar un riego. O también cuando el caudex se empieza a poner un poco suave, ya es momento de darle riego. A esto se le pone bastante agua,
no es como antes que decían que había que echarle con una cucharadita de agua o muy poquita agua o así. Ella le podemos echar bastante agua para que se hidrate bien el caudex, que la planta esté bien hidratada. Y también depende del sustrato que utilicemos, porque hay personas que utilizan el sustrato muy mineral y no les va a retener mucha humedad, mientras que otros utilizan mucho material orgánico y eso sí les va a retener más cantidad de agua. Entonces no es como que debemos darles un riego cada una vez a la semana o así. Entonces eso ya es cuestión de ir viendo cuánta cantidad de agua necesita nuestro sustrato para que hidrate bien la rosa del desierto. También cada vez que vamos a hacer, puede ser un trasplante o una poda, es mejor preguntarle a alguien que ya sepa para que nos vaya guiando y no perder la planta. Ahora ya hay mucha información en las redes, entonces ya es un poco más fácil el cuidado de estas plantas. También yo les recomiendo a las personas preguntar en los viveros qué tipo de insecticida o fungicida o acaricida le podemos poner a nuestras plantas, porque no es lo mismo los productos que yo consigo aquí a los productos que consiguen en otros lugares. Entonces es mejor preguntar eh, para así estar más seguros y no llegar a intoxicar la planta. Eh, Después, cuando compramos una rosa del desierto, si ella viene injertada, los hijos que salen de la parte de abajo, esos debemos cortarlos, porque la rosa del desierto, eh, ella, si tiene algún hijo aquí abajo, ella prefiere cuidar el hijo que es de ella a mantener el injerto que le ponemos. Entonces muchas veces decimos que vamos a tener dos colores, que es el de la planta de abajo y el del injerto, pero siempre que dejamos el hijo que sale aquí abajo, él va a empezar a crecer con mucha más fuerza y el injerto vamos a ver que va a quedar como estancado. Entonces, para que el injerto crezca, debemos cortar todos los hijuelos o las ramitas que crezcan del injerto para abajo, para que la planta envíe todos los nutrientes a la parte que está injertada. Entonces, ese es mi consejo cuando consiguen una rosa del desierto injertada, no dejarle los hijitos que salen del injerto para abajo. Entonces, esos serían mis consejos. Colocar la rosa del desierto así donde viene, en un lugar donde le dé pocas horas de sol al principio y ir acostumbrándola poco a poco a más cantidad de sol. Eh, los riegos, eh, ver nada más cuando el sustrato esté bien seco o cuando el caudex ya esté como suave. Es mejor que el caudex esté deshidratado porque cuando le damos el riego ya ella se vuelve a recuperar. En cambio, cuando nos excedemos con el riego, ya ahí sí ya no tiene cura porque empieza una pudrición por exceso de humedad. Entonces es mejor que la planta esté deshidratada a que tenga un exceso de humedad. Eh, Esos son los principales obstáculos cuando conseguimos una rosa del desierto y no sabemos los cuidados que debemos darle. Entonces también podemos preguntarle a alguna persona que tenga más experiencia para que nos vaya guiando y poder así aprender a cultivar estas plantas que son muy hermosas y existen muchos colores, muchas formas. Entonces ahí poco a poco nos vamos enamorando más de las rosas del desierto. Entonces espero que les sirva y yo los espero en el siguiente video.